Están viendo la presentación. Sí, profe. Bueno, Sí, entonces profe. gracias. Partiendo de la introducción que acabo de hacer, vamos a mirar cuáles son esas necesidades educativas. Miren que no estoy hablando de necesidades educativas especiales. ¿Cuáles son esas necesidades educativas que pueden estar asociadas o no a una discapacidad? Lo primero que hay que tener en cuenta es que, como lo dije anteriormente, habían dignificado el concepto de la educación especial, porque siempre se ha visto a la educación especial como esa modalidad educativa, como esa ciencia pedagógica que se debe encargar de atender a esos estudiantes que tienen dificultades para aprender o que se encuentran en una condición de discapacidad. Y puede que eso sea así, pero las personas que hacen parte o son sujetos de educación especial, recuerden como les dije anteriormente cuando hablamos de la educación especial, son garantes de derechos y de ser incluidos en una sociedad que los debe ver como personas productivas y útiles, pero que tienen una serie de necesidades específicas desde el punto de vista educativo que deben ser atendidas con estrategias, con métodos y con apoyos específicos y acordes a su particularidad. Por eso las necesidades educativas son propias de cada estudiante. Las necesidades educativas que presente un estudiante con un tipo de discapacidad no son iguales a las necesidades educativas de otro estudiante que presente otro tipo de diversidad funcional, como también se le quiere llamar ahora a la discapacidad. Entonces ellas dignificaron el concepto de educación especial cuando abrieron la puerta para que esos estudiantes que recibían educación especial pudieran también hacer la transición a la escuela regular. Son relativas en el sentido de que se conectan o muestran una relación entre el estudiante que presenta la condición que en algún momento puede mostrar barreras para su aprendizaje y participación en los procesos curriculares con el contexto de donde se desenvuelve con su familia e inclusive con su propio desarrollo. Y son específicas porque cada individuo que se encuentre en una condición que amerite que se atiendan en esas necesidades educativas de manera adecuada, va a presentar una particularidad en cada una de ellas, es decir, va a tener sus propias necesidades educativas. No deben verse como dificultades, sino como requisitos que hay que atender. Perdónenme ahí, tuve un error de redacción. No deben verse como dificultades, sino como requisitos desde el punto de vista educativo que hay que atender porque son aquellos aspectos que partiendo de la condición del estudiante se deben mejorar para que éste tenga buenos procesos de aprendizaje, pero también se favorezca su desarrollo integral. ¿Ya? Entonces, que el estudiante va a presentar barreras, para no hablar de dificultades, a lo largo de su proceso, eso depende de la condición en la que se encuentre. Y dependiendo de eso, así van a ser las necesidades educativas. Todos a nivel general Todos los estudiantes a nivel general pueden presentar necesidades educativas en cuanto a sus aprendizajes, en cuanto a socialización, en cuanto a convivencia, en cuanto a participación dentro de las actividades y hechos que se den dentro de la escuela. Y van a haber unas necesidades educativas particulares o individuales que son las que ya presenta cada individuo dependiendo su condición. Requieren una respuesta educativa adaptada. ¿Adaptada a qué? A su condición. Y esa condición es la que va a permitir mostrar cuál es el tipo de atención pedagógica o el tipo de respuesta educativa que se le debe dar a él estudiante dependiendo de su condición y dependiendo de las necesidades educativas que presente. Entonces, simplemente al conocer las necesidades que presenta ese estudiante con o sin discapacidad, hay que ajustar la respuesta educativa para poder favorecer y satisfacer esos requerimientos de tipo académico que él está presentando.
¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, señor. Ok. Entonces, partiendo de esto, ¿qué podemos decir de las necesidades educativas específicas o especiales? Tomando como referencia el concepto de este señor Salado 2008, que plantea que una necesidad educativa es un requerimiento particular. Miren lo que dice él, un requerimiento particular, es decir, propio de cada estudiante a nivel académico. Eso es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Las necesidades educativas, la misma palabra lo dice, educativa, es decir, están relacionadas con el contexto escolar, con la academia, con los procesos de aprendizaje. Por eso ahí viene el nombre de educativa y que son individuales y se relacionan con lo académico, es decir, con la adquisición de conocimiento y el desarrollo de aprendizaje, que presenta o puede presentar un estudiante dentro de un contexto académico regular. Por eso les dije que la educación especial se dignifica cuando se utilizó o salió el concepto de necesidades educativas especiales, porque fue ese concepto quien abrió las puertas para que estas personas que se encontraban en una condición vulnerable o presentaban algún tipo de discapacidad tuvieran una educación más integradora en ese momento. Ahora estamos hablando de educación inclusiva y por eso es que se acuña el término de barreras para el aprendizaje y la participación, porque pues cada, cada quien desde la postura que ha adquirido en relación a este tema le ha aplicado o asignado un término específico para hablar en resumidas cuentas de lo mismo. Entonces, aquí este señor habla de que son requerimientos de tipo académico y yo particularmente estoy de acuerdo con él. No podemos verlas como dificultades, sino como situaciones específicas que desde lo pedagógico presenta el estudiante y que hay que atender de una manera adecuada. Partiendo de eso, entonces las necesidades educativas especiales o las necesidades específicas de apoyos educativos, como ustedes lo quieran llamar, se pueden plantear como un conjunto de condiciones que puede presentar un estudiante de manera temporal o de manera permanente. Es decir, dependiendo de la condición del estudiante, algunas necesidades educativas se presentarán por un tiempo y después de una buena acción educativa podrán minimizarse, o si la condición del estudiante es muy marcada, estas siempre estarán presentes y hay que atenderla de manera permanente y que deben ser atendidas con los métodos, recursos y apoyos específicos para poder favorecer su aprendizaje y desarrollo. Entonces, las necesidades siempre han existido en muchos ámbitos y están relacionadas con el ser humano. Si nosotros tenemos ganas de comprarnos una ropa muy bonita en una boutique, en un almacén, sentimos ese impulso, esas ganas, ese deseo de tenerlo, ¿cómo podemos suplir esa necesidad nosotros? A ver, ¿cómo suplimos nosotros esa necesidad? ¿Qué necesitamos para poder, qué necesitamos para poder suplir esa necesidad? Necesitamos plata y comprarme la ropa que más Exactamente, me gusta. comprarlo, ¿cierto? O sea, para yo satisfacer esa necesidad Correcto. de tener ropa, ¿qué tengo que hacerla? Comprarlo. Entonces, ¿cuál es el apoyo o qué es lo que yo requiero para satisfacer esa necesidad? Dinero, ¿sí o no? Entonces, el dinero se convierte en el recurso que yo necesito para satisfacer esa necesidad. Si estoy cansado, fatigado y quiero que mi cuerpo se recupere y satisfacer esa necesidad de descanso, ¿qué tengo que hacer yo? Irme a dormir. Dormir, descansar, ¿cierto? Cierto. Si el cuerpo, mi cuerpo me está diciendo que ya estoy fatigado y que tengo hambre, ¿qué tengo que hacer? Comer.
Comer. Comer. Entonces, ahora sí entiende cuando yo hablo de que las necesidades tienen que ser satisfacidas o hacerse satisfechas, brindándole las condiciones y los recursos necesarios para que podamos volver a estar en ese bienestar en que nos encontrábamos. Bueno, lo mismo sucede con las necesidades educativas. Si la persona presenta una condición en la cual esa condición no le permite estar bien desde el punto de vista de su aprendizaje, ¿qué hay que hacerle? Brindarle los recursos necesarios para que pueda encontrarle el nivel adecuado. Así, con estos ejemplos simples, le he querido dar a entender que las necesidades educativas específicas son eso, necesidades que requieren una atención adecuada para que el estudiante encuentre el nivel necesario en su aprendizaje, pueda acceder de manera favorable a los programas curriculares y aunque de pronto no alcance el nivel o el ritmo que llevan sus estudiantes, sí puede llegar en su tiempo y a su propio ritmo a alcanzar esos objetivos o logros de aprendizaje que el docente se ha planteado. Porque la idea es que no se le excluya, sino que los objetivos que se ha planteado para el grupo, él también los alcance, pero eso sí, haciendo las adecuaciones curriculares y los ajustes necesarios para que él los alcance a su propio ritmo y en su propio tiempo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como que poniéndole esos ejemplos, quería como que hacerlas ver de que las necesidades educativas no se deben ver como dificultades y mucho menos que estén dentro del estudiante, porque ya él tiene una condición que le va a hacer evidenciar que va a necesitar de apoyos para poder aprender de manera adecuada, pero no decir, es que él tiene dificultades y por eso no aprende. Sí, él tiene dificultades, pero por la condición que presenta. Y esas dificultades lo conllevan a mostrar unos requerimientos de tipo educativo que hay que atender de manera adecuada para que él pueda avanzar en su proceso de aprendizaje y también tenga un mejor desarrollo. ¿Está claro? Sí, sí me han entendido lo que les quiero mostrar, que no las debemos ver como dificultades, sino como necesidades, como requerimientos, como derechos, como condiciones que deben ser atendidas de manera adecuada y teniendo en cuenta sus características. Sí, señor. Bueno, entonces ustedes en el camino van a encontrar esas contradicciones y de pronto las van a confundir de que entonces hablo de necesidades educativas especiales, hablo de necesidades específicas de apoyo educativo o ahora tengo que hablar de barreras para el aprendizaje y la participación y de pronto en algunas otras asignaturas más adelante les van a hablar de necesidades de barreras para el aprendizaje y la participación, pero es que eso es un término que se acuña desde el enfoque de la educación inclusiva y no está mal utilizarlo porque debemos hacer que la educación sea inclusiva y cuando yo hablo de inclusiva tiene que ser para todos, tanto como el niñito que vive allá en la zona rural más apartada como el niñito que puede vivir en la zona más pupi o más elitista que tenga Barranquilla, ¿ya? Que tiene que ser igual para el niñito que viene de Venezuela como para el niño que nace allá en el barrio La Chinita. Ahora, para que me entiendan mejor, es decir, la educación es inclusiva cuando es una educación de calidad y le permite el acceso en equidad, en igualdad y en justicia a todos sin importar su condición. Y las personas que se encuentren en una condición de discapacidad no pueden ser la excepción. Entonces, todo está en la cuestión de la terminología. Es como, por ejemplo, ahora los que son defensores del autismo ya no hablan de discapacidad, sino hablan de neurodiversidad para referirse al concepto de autismo como una forma de explicar que todos los cerebros son diferentes y que por eso cada uno tiene un funcionamiento específico. Entonces, la cuestión también está en un juego de términos, pero aterrizando en lo que estoy hablando hoy, lo que quiero darles a entender es que las necesidades educativas no son problemas, no son dificultades, sino son condiciones de tipo educativo que el estudiante presenta por su misma discapacidad en este caso y que hay que ser atendidas de una manera especial, pero no especial por el estudiante, sino por las técnicas, los métodos y los apoyos y recursos que se necesitan, que tienen que ser específicos a la necesidad que presenta el estudiante. Ahora,
Teniendo en cuenta lo que he dicho anteriormente, las necesidades educativas específicas pueden ser de dos formas, transitorias y permanentes. Las transitorias se presentan cuando el estudiante en algún momento puede presentar algún tipo de obstáculo en su aprendizaje y se le brindan los apoyos necesarios y las respuestas educativas adecuadas para que él vuelva a alcanzar el nivel adecuado de su aprendizaje en relación al resto de sus compañeros. Es decir, se presentan por un tiempo determinado y cuando se le brinda el apoyo pedagógico necesario, pueden superarse si el estudiante continúa adaptándose de manera adecuada o la escuela hace que el estudiante se adapte de manera adecuada a los procesos curriculares que se llevan de manera regular. Y las permanentes son aquellas que por la condición y el nivel en que se encuentra el estudiante, por esa condición que presenta, tienen que brindarse de manera permanente y deben ser atendidas de manera permanente. Entonces, las transitorias se relacionan mucho con aquellas que no están asociadas a la discapacidad y las permanentes se relacionan más con aquellas necesidades educativas que están asociadas a algún tipo de diversidad funcional, como también se le quiere decir ahora a la discapacidad. Entonces, dentro de los factores de aparición o las causas que pueden provocar la aparición de necesidades específicas de apoyos educativos, encontramos factores de tipo sociocultural, factores de tipo educativo, factores de tipo familiar y factores de tipo individual que ya están relacionadas con la misma condición del estudiante. ¿Pregunta hasta aquí? Bien. Entonces, dentro de los factores socioculturales que pueden causar la aparición de necesidades educativas, se encuentran oportunidades para una educación de calidad, actitud frente a las necesidades educativas específicas que presenta el estudiante y la pobreza. Cuando hablamos de oportunidades para una educación de calidad, no lo estamos mirando desde el punto de vista positivo, sino de aquellas pocas oportunidades que el estudiante pueda presentar para una educación de calidad y que lo pone en desventaja desde el punto de vista educativo con otros estudiantes que sí han podido acceder al servicio educativo. Entonces, si hay pocas oportunidades para que el estudiante alcance una educación de calidad, es muy factible que desde lo sociocultural este estudiante más adelante pueda presentar necesidades educativas. La actitud que tengan las personas que lo rodean desde lo social y lo cultural frente a las necesidades educativas de ese estudiante también son un factor predisponente de las apariciones de este tipo de condiciones y sobre todo actitudes negativas, es decir, de pronto lo menosprecian, de pronto no lo valoran adecuadamente desde sus capacidades, sino que miran sus debilidades y no su fortaleza, cuando consideran que se va a convertir en una carga más para la comunidad, para la sociedad y que no van a ser sujetos productivos y útiles dentro del contexto en el que se desenvuelve y que no van a tener un buen funcionamiento, eso puede acrecentar aún más la aparición de esas necesidades educativas. Y la pobreza, y sobre todo la pobreza extrema, es un factor que no solamente va hacer que el estudiante presente estas necesidades educativas de manera marcada, sino que ni siquiera pueda llegar a desarrollarse, porque la pobreza es simplemente esa condición en donde la persona no tiene la capacidad ni la posibilidad de suplir sus necesidades básicas. Y ustedes saben que eso es un tema que a viva voz todos los días vemos en nuestro país, lo que es el concepto de la pobreza. O sea, es la condición en que una persona no tiene la posibilidad de ni siquiera suplir sus necesidades más básicas, como son alimentación, vestido, educación, salud, porque no tiene los recursos necesarios para acceder a ello. Entonces, todo esto está relacionado con el contexto, con el ambiente y con la cultura en la cual se esté desenvolviendo ese estudiante. Esto ya nos toca un poco más a nosotros,
y hace relación a aquellos factores de tipo educativo que pueden también generar necesidades educativas. La falta de actividades con sentido, es decir, aquellas actividades que no son funcionales o que no le van a brindar un aprendizaje significativo al estudiante, se pueden convertir para él en un obstáculo, en una barrera y también en elementos hostiles para mostrar un aprendizaje favorable. Entonces, hay que mirar que las actividades que se le brinden vayan acorde a sus intereses, a sus necesidades, pero que también tengan una funcionalidad para él. Los métodos de enseñanza, sobre todo los tradicionales, también van en contravía de esas necesidades educativas e inclusive de los estilos de aprendizaje del estudiante. Y si el docente es un docente que no es innovador, que no es creativo, que no tiene apertura y flexibilidad para enseñar, sino que es muy radical y muy vertical en la forma como transmite la información, eso puede convertirse en una barrera y hacer que el estudiante presente necesidades educativas en el contexto escolar. La forma como el docente también trata y se relaciona con el niño, si es indiferente, si es inquisidor, si es hostil, si es autoritario, si subestima las capacidades del estudiante, va a hacer que esas necesidades educativas se acentúen aún más. Y en cuestiones curriculares, aquellos programas que están cargados de contenidos y actividades que al final, y perdónenme la expresión, no le van a servir de nada al estudiante, van a hacer que te pierda el interés y la capacidad y la necesidad de querer aprender cosas productivas que le van a servir a él para poderse desenvolver, para poder funcionar adecuadamente y para poder ser competente en la vida diaria. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, señor. Sí, profe. Bien. Están los factores familiares. Y si en la familia, que es el primer grupo social, no hay apoyo, no hay una comprensión y aceptación de la condición del estudiante y de esas necesidades educativas, entonces, ¿qué se deja para el resto de la población que se relacione con el estudiante? Bueno, entonces, ¿qué elementos dentro de los factores familiares pueden afectar el aprendizaje del estudiante y conllevarlo a que presente esas necesidades educativas? Las relaciones familiares, relaciones muy hostiles en donde los papás o son muy autoritarios o además de eso son muy permisivos o son simplemente indiferentes a la condición del niño. Solo se dedican a suplir la parte material, pero en lo afectivo y en la atención que requieren los estudiantes en cuanto a su apoyo educativo, van a acrecentar aún más esas necesidades. Inclusive, cuando en una familia existe o hay un estudiante que presenta algún tipo de discapacidad o se encuentra en esta condición, siempre va a haber esa situación en donde el papá o la mamá se echan la culpa uno a otro de la condición del niño. Y eso puede generar relaciones tensionantes que también se van a ver reflejadas en las necesidades educativas que muestra el estudiante desde el punto de vista familiar. Las expectativas. Sí, Pero dígame. puede haber estudiantes que no tengan ninguna condición o una discapacidad, pero sí tengan una necesidad educativa. Es que cuando las necesidades educativas pueden estar presentes en estudiantes que tengan o que no tengan una discapacidad, ¿ya? Entonces a veces los padres se sienten Ajá. como traumados cuando se les participa que el niño la niña, el estudiante, tiene una necesidad educativa, Exactamente, o sea, independientemente si tiene una condición o una discapacidad. exactamente. Por ejemplo, si el niño tiene una inteligencia normal, el niño está en un grado adecuado a su edad, pero de pronto en su casa hay problemas familiares, o el niño es muy inseguro, o el niño es muy retraído, o el niño de pronto no tiene la maduración cerebral necesaria para avanzar al mismo ritmo de los estudiantes,
él no está presentando ningún tipo de discapacidad, pero hay otros factores que están influyendo en el rendimiento académico y en su aprendizaje. Entonces, cuando eso se le plantea a los papás enseguida se imaginan que es que el niño o está loco o que el niño no va a aprender nunca o que el niño necesita de una educación especial porque no está rindiendo. No, no necesariamente es eso, pero está presentando necesidades educativas que deben ser atendidas con apoyos adicionales a los que el docente le brinda dentro del aula. Por ejemplo, si el chico tiene hiperactividad o tiene un déficit de atención, en el salón no le va a permitir a él concentrarse, estarse quieto o de pronto manejar de manera adecuada las actividades. El niño tiene que tener un apoyo adicional que le ayude a mejorar esos procesos de atención, a mantenerse un poco más en quietud y a ser consciente de que todos los actos que realice tienen consecuencias. Entonces, muchos papás se cierran a eso, digamos, a esas opiniones o a esas sugerencias que se les dan en la escuela y consideran de que la escuela le está poniendo obstáculos al niño para atenderlo de manera adecuada. Y eso puede generar también problemas dentro del núcleo familiar, porque entonces los papás comienzan a decir el uno al otro de que el niño es así por tu culpa, que el niño le está así por tu culpa, él nació porque es que cuando tú estabas embarazada te gustaba fumar, te gustaba tomar alcohol, en tu familia hay locos, en tu familia hay enfermos, en tu familia hay gente que nunca pudo terminar de estudiar porque no sabía cómo aprender, y esos son los conflictos que pueden crearse ahí. Pero repito, las necesidades educativas pueden aparecer, haya o no haya una discapacidad. Por eso se habla de necesidades educativas temporales y necesidades educativas permanentes. ¿Ya? Sí quedó claro, profesora. Sí, claro, profe. Bien. Bueno, las expectativas. Muchos padres, aún sabiendo, pero no aceptando que su niño está en una condición distinta al resto de sus compañeros, inclusive se crean expectativas muy altas con él y eso crea tensión en el estudiante y muchas veces lo bloquea y no le deja mostrar un rendimiento adecuado. Inclusive hay papás que comparan el desarrollo y el aprovechamiento del aprendizaje de estos estudiantes con sus hermanos o con algún primo o con el hijo de los vecinos, que es un niño excelente en la escuela. Entonces eso también desde el punto de vista familiar puede hacer que el estudiante presente necesidades educativas. Las expectativas a veces muy altas que los papás se plantean en relación a lo que esperan del niño dentro de la escuela, aún conociendo la condición del niño, son digamos, ciegos y sordos a lo que el niño está mostrando y quieren exigirle de la misma manera que se le pueden exigir a otros estudiantes. Y está la sobreprotección, que también es para mí una forma de maltrato, porque crean en el niño crean en el niño dependencia, ansiedad y poco manejo del autocriterio y del juicio. La sobreprotección puede llevar al individuo a que no tenga una autorregulación de su propia vida y que tenga que tener en cuenta la opinión de los demás para sentirse bien. Entonces, esto también es un factor predisponente a que aparezcan necesidades educativas. Si el niño no tiene autocriterio, puede ser manipulado por otras personas, y si la persona le dice, esa ropa no te queda bien, aunque a él le guste, es capaz de quitársela, porque la otra persona es la que tiene la opinión sobre él y él se va a sentir bien dependiendo de lo que esa persona le diga. Y eso no es solamente hablando de este tema, inclusive hasta nosotros los adultos en algunos momentos también algunas personas necesitan del criterio de otros para sentirse bien, y mucha gente inclusive para poder ser aceptado por otras personas acceden a la manipulación de las otras personas porque no tienen un autocriterio y un autojuicio para ellos mismos tomar sus propias decisiones. Los tipos de padres, así como hay padres permisivos, padres indiferentes a la situación del niño, también hay padres muy autoritarios o autoexigentes y que se convierte en una figura hostil dentro del hogar, que en vez de brindarle apoyo al niño, lo que se va a convertir es en otra barrera más, y que desde sus actitudes va a hacer que estas necesidades educativas se afiancen un poco más, porque el niño no las refleja en la casa, sino que las refleja en la escuela.
porque muchas de las actitudes y comportamientos que el niño muestra en la escuela también pueden tener un origen en problemas familiares. Y tenemos la actitud de los padres frente a la escuela, como pues, por ejemplo, lo que les había planteado anteriormente. Se confrontan con el profesor, con los directivos, con los profesionales de apoyo, cuando estos quieren brindarle un apoyo adicional al niño para que avance y ellos no lo aceptan porque consideran que su hijo se encuentra en un desarrollo normal y que él está en la capacidad de aprender al nivel del resto de sus compañeros, aún sabiendo que no es así. Entonces, desde el punto de vista familiar, estos son algunos de los aspectos que pueden conllevar a que el niño presente esas necesidades educativas. Y están los factores individuales que están relacionados ya con la misma condición del niño. Los problemas de salud, ya sean de tipo físico o mental, los estilos de aprendizaje, cuando el docente no tiene claro y no conoce el estilo de aprendizaje que tienen sus estudiantes, eso también puede causarle obstáculos para aprender de manera adecuada. ¿Por qué? Porque el docente, las actividades que aplique van a ir en contraposición con la forma en cómo el niño aprende de una manera más adecuada. Por eso les sugiero que cuando ya ustedes estén en su campo de acción, y si ya lo están, tengan en cuenta y conozcan la forma en cómo aprenden sus estudiantes y cuál es el estilo de aprendizaje que más predomina en su grupo para que varíen las actividades. Hay chicos que aprenden mejor viendo, otros aprenden mejor escuchando y otros aprenden mejor haciendo o a través del movimiento. Entonces la idea es mezclar actividades pedagógicas en el momento de desarrollar la clase, que mezclen estos tres tipos de aprendizaje, tanto para el desarrollo de la clase como para la evaluación. Los problemas emocionales y sociales, casos de ansiedad, de estrés, de inseguridad, pueden provocar en el niño alteraciones emocionales que conlleven también a que se manifiesten en su aprendizaje. Y la motivación es importante. Sin motivación, el niño no se implica, el niño no participa y el niño no se compromete a su proceso de aprendizaje. Y ahí juega un papel fundamental la creatividad y el ingenio del docente para mantener esa motivación permanente a lo largo del desarrollo de las actividades curriculares. Entonces, digamos que de esta manera hemos podido citar cuáles son esos factores que pueden conllevar a la aparición de necesidades educativas. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Díganme. Claro, profe. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, existen necesidades educativas específicas de cada estudiante que pueden estar asociadas a una discapacidad y están aquellas que no están asociadas a una discapacidad. Entonces, ¿cuáles son las necesidades educativas que se pueden derivar de una discapacidad? Desde el punto de vista auditivo, la sordera, que es la pérdida total de la audición. Y tenemos la hipoacusia, que es una disminución de la capacidad para escuchar. Son dos cosas diferentes. Una cosa es ser hipoacúsico cuando mi capacidad de audición baja y otra cosa es ser sordo cuando tengo una pérdida auditiva total. La sordera puede ser congénita cuando el estudiante o el niño, en este caso, nace con la incapacidad para escuchar, y también puede ser adquirida cuando el estudiante, después de haber desarrollado su capacidad de escucha y ser una persona oyente, por cualquier situación adversa que afecte su desarrollo, puede quedar en esta condición de sordo. Entonces, tanto las discapacidades casi en su mayoría pueden ser congénitas cuando son de nacimiento o adquiridas cuando el estudiante, después de haber tenido un desarrollo normal por situaciones adversas, queda en esa condición. La discapacidad visual, en la cual se encuentra la ceguera total, que es la pérdida total de la visión, y está la baja visión,
en donde la persona no queda ciega totalmente, sino que quedan algunos residuos que le permiten de pronto percibir lo que son contrastes de luz, sombras y algunas imágenes específicas dependiendo su agudeza visual. Y está la sordoceguera, que es una discapacidad mixta que mezcla lo que es la sordera con la ceguera. O sea, es una discapacidad bastante difícil porque la persona tiene que, además de aprender, digamos, a movilizarse y a orientarse, aprender lengua de señas, pero ya específicamente en la mano, porque como no ve, no puede desarrollar la lengua de señas como la desarrolla una persona sorda totalmente. Entonces ya tiene que aprender un código de comunicación en las manos, pero propiamente dicha, enseñársela a que la persona con el tacto sepa cuál es la seña que se está haciendo en su mano. Es la diferencia que hay con un sordo. La persona sordo ciega se le crea a ella un código de comunicación en donde a través del tacto comienza a identificar cuál es la seña que la persona que le está hablando con las manos le está transmitiendo. Entonces es un poco más complicado que la misma lengua de señas. Tenemos la discapacidad intelectual, que se manifiesta por una limitación en el desarrollo de la inteligencia, de la conducta adaptativa, de la participación y la interacción social, de los estados de salud y la forma como funciona en el contexto la persona que la presenta. Es decir, la discapacidad intelectual se caracteriza porque hay un bajo nivel de desarrollo de las habilidades intelectuales. La persona no tiene capacidad de manejar la autodeterminación, la autorregulación y la autonomía de su vida, y además de eso no desarrolla de manera adecuada lo que es el procesamiento de la información, y todo esto va a hacer que muchas veces tenga un bajo funcionamiento a nivel familiar, a nivel escolar y a nivel social. Están las discapacidades de tipo mental, que mucha gente las confundía o tiende a confundirlas con la intelectual, y no es así. Las discapacidades mentales se presentan cuando hay fallas a nivel del cerebro que comprometen el comportamiento y la conducta de la persona. Es decir, hay una disfunción o un mal manejo de las funciones mentales que poco a poco se van distorsionando y que además de eso afectan también el comportamiento de la persona. Ahí entran a clasificarse aquellas enfermedades de tipo mental que pueden alterar o producir trastornos en la personalidad, como lo es la bipolaridad, el Alzheimer, la psicosis y la esquizofrenia. Cabe destacar que personas que presenten las otras discapacidades también pueden con el tiempo desarrollar algún tipo de discapacidad mental, sobre todo las personas que presentan discapacidad intelectual. Y tenemos las discapacidades de tipo físico-motor, que se caracterizan porque hay lesiones en el sistema nervioso central que tienen que ver con la producción de movimiento y que pueden también ser originadas por afecciones en los grupos musculares y esqueléticos. Entonces, cuando hablamos de discapacidad física, hablamos de aquellas personas que por efectos secundarios de una enfermedad quedan con una movilidad restringida o de pronto tienen dificultades para su movimiento. Es el caso de personas, por ejemplo, con poliomielitis, que quedan con una especie de distrofia muscular, lo que hace que sus piernas se vean débiles y tengan que usar muletas. Están las personas que sufren de amputaciones porque han tenido algún tipo de accidente que ha afectado ya sea sus miembros superiores o sus miembros inferiores. Entonces tienen que retirarle parte de un brazo o de una pierna o ambos miembros. Están las personas que presentan lesiones a nivel medular o de la columna y que lastimosamente quedan
para siempre o de manera permanente usando una silla de ruedas. Y están aquellas discapacidades que, aunque tengan un origen a nivel cerebral, producen incapacidad de movimiento, como es el caso de trastornos neuromotores, como lo que son la conocida parálisis cerebral, que es un término que ya no se usa porque el cerebro no se para. La lesión se da en el cerebro, pero los que comienzan a perder movimiento y capacidad para organizar su postura y manejo de un buen tono muscular son todas aquellas áreas comprometidas con el movimiento. Entonces ya no se habla de parálisis cerebral, sino de trastornos neuromotores o, como se les dice ahora, IMO, incapacidades motoras de origen cerebral. Entonces, esos niños que ustedes ven de pronto en silla de ruedas y que tienen que estar sujetos con unos arnés para que el cuerpo no se les vaya adelante, son niños que pueden presentar ese tipo de incapacidades motoras, ¿ya? Entonces, son algunas de las discapacidades de tipo motor que se pueden presentar. La espina bífida también es otro ejemplo de discapacidad de tipo motor que se manifiesta porque hay una lesión desde el nacimiento de la columna, lo que impide que la persona tenga posibilidades de desarrollar marcha, de caminar, o si lo hace en un nivel muy bajo. Además de poder presentar también discapacidad intelectual y algunas situaciones que tienen que ver con el funcionamiento de algunos de sus órganos ya específicamente hablando. Entonces, si se pueden dar cuenta en este cuadro, las necesidades educativas que pueda presentar una persona con discapacidad van a ser permanentes. Todas las discapacidades pueden conllevar a la aparición de necesidades educativas permanentes. Bien, entonces partiendo de esas necesidades educativas permanentes, ¿cuáles son las que pueden presentar, por ejemplo, un estudiante con discapacidad auditiva? Mejoramiento del desarrollo del lenguaje, desarrollo de la comunicación, compresión de contenidos y un desarrollo de la percepción y memoria visual. Recuerden que las personas con discapacidad auditiva tienen que crear códigos alternativos de comunicación para poderse dar a entender o comunicar con otras personas. ¿Por qué? Porque muestran dificultades en su lenguaje. Miren que yo no hablo de dificultades aquí, estoy hablando de lo que ellos requieren que se desarrolle. Necesitan desarrollar otras formas de lenguaje. En este caso utilizan la lengua de señas, el gesto y la mímica para poderse comunicar. Necesitan desarrollar la comunicación, por eso deben buscar códigos alternativos. Necesitan una comprensión de contenido, por eso a ellos, desde el punto de vista curricular, hay que hacerle una serie de ajustes a los elementos del currículo, sobre todo a la metodología, al uso de recursos y a las formas de evaluación para que ellos puedan acceder a los contenidos que se desarrollan en un aula de clase. Y sobre todo, como ellos no tienen el canal auditivo activo, desarrollan aún más necesitan desarrollar aún más la percepción y memoria visual para la captación de imagen y así poderse hacer una idea de los conceptos que se le están transmitiendo. Por eso, al trabajar con personas sordas, hay que trabajar mucho con fotografías, con imágenes, con carteles, con pictogramas y tratar de relacionarlo con aquella palabra que se quiere trabajar en ello. Es decir, utilizar un método de lectura ideovisual en donde se relacione la imagen con el concepto que se quiere transmitir o con la palabra que se quiere que ellos aprendan. Algo que también hay que tener en cuenta es que los estudiantes con discapacidad auditiva, además de la lengua de señas, tienen que aprender como segunda lengua el castellano, haciéndole los ajustes necesarios porque ellos no van a adquirir el castellano como lo manejamos nosotros. Por ejemplo, si de pronto la profesora Swat me dice a mí, profesor, yo no entiendo lo que usted me está explicando. Una persona sorda desde el castellano me va a escribir por el chat, porque obviamente no me lo va a poder decir, me va a decir por el chat, profesor, yo no entender, o me va a escribir, yo no entender, porque ellos no tienen esa capacidad que tenemos nosotros de manejar de manera sintáctica la relación de
las palabras para transmitir un mensaje con sentido completo. Entonces, a ellos hay que estimularles también a usar el castellano como segunda lengua. En cuanto a las necesidades educativas de un estudiante con discapacidad visual, hay que ayudarlo a desarrollar su movilidad y orientación. Recuerden que ellos no ven y nosotros necesitamos la visión para podernos ubicar y orientar en el espacio. Entonces, para ello, esto es un aspecto apremiante. Hay desde pequeño a ayudarlos y estimularlos a explorar el medio para que sepan moverse y orientarse dentro de él, mientras se le lleva al uso, al manejo y al dominio del bastón, que va a ser como su especie de guía al momento de desplazarse de un lugar a otro. Algunos pues tienen la posibilidad de contar con un perro guía o con alguien que los oriente, pero esto es una necesidad apremiante que tienen las personas con discapacidad visual, el aprender a moverse y orientarse en el espacio. Además de eso, tienen necesidad de explorar el medio físico, ya que como ellos no pueden ver todo lo que los rodea, es importante que se les brinden experiencias concretas que le den a conocer el medio y todos aquellos elementos que rodean el contexto donde se encuentran. Para el desarrollo de actividades académicas también necesitan adaptaciones curriculares y deben hacerse los ajustes necesarios en cuanto a los contenidos, en cuanto a las actividades, en cuanto al uso de materiales, porque recuerden que ellos por lo general necesitan una serie de recursos específicos como son la tabla y el punzón para la escritura braille, el abaco cerrado para la enseñanza de las matemáticas y desde la tecnología algunos programas informáticos y tecnológicos que le permitan procesar en voz algún texto que ellos no quieran leer en braille. Pero, ojo, desde la experiencia que he tenido en la universidad. Profe, está el JAWS, el lector de pantalla JAWS. Bueno, menos mal que ahí está la profe. Es licenciado por el país y ese lector usted lo instala en el computador, es un computador normal. Usted lo instala y ese computador te lee todo lo que tú hagas en el computador, los iconos que muevas, lo que escribas, te lo dice de acuerdo. Si eres una persona principiante, te dice todo, absolutamente todo. Pero si no, uno en las opciones de configuración, ya como uno lo maneje, ya uno puede escribir sin necesidad de que le esté diciendo letra por letra, sino que cuando dé el espacio diga nada más la palabra. Bueno, menos mal que aquí hay una persona más experta que yo en el tema de lo que estoy diciendo. Aunque, profe Lucy, lo que estoy planteando no es mentira, esto es necesario todo lo que estoy diciendo. Sí, claro. Entonces, es importante que también se hagan los ajustes razonables en cuanto a los elementos del currículo para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a ellos. Y además de eso, crear material especial, sobre todo que todos los elementos o recursos que se vayan a utilizar, por lo general, siempre se encuentren en alto relieve para que ellos puedan palparlo, tocarlo y hacerse una idea de la configuración o de, digamos, el contorno o la forma que puedan tener esos materiales. Por eso es importante que los materiales que se vayan a trabajar con personas que tengan discapacidad visual sean muy bien elaborados en cuanto al tamaño, en cuanto al grosor, en cuanto a la forma. Al color no, porque ellos no van a saber de qué color es el elemento o el objeto que ustedes les están entregando. Pues según las lecturas que he hecho, y de pronto la profe Lucy ahí me dirá si tengo o no tengo la razón, dicen que últimamente no es como que funcional enseñarle los colores, pero desde la bueno, desde profe, la, en cuanto a los colores, es necesario hacer como le digo, una comparación. Sí, exactamente. Una descripción, por ejemplo, en la clase de aspectos evolutivos del desarrollo sensorial, nosotros aprendemos con la profe que nosotros debemos comparar los colores como el amarillo, algo fuerte. Con olores, claro. Exacto, con olores, con combinaciones, el rojo.
algo también que es como fuerte, el blanco, algo de limpieza, o sea, objetos que se asimilen a los colores o combinaciones u olores. Así es. Entonces, o sea, por lo general he visto que utilizan mucho la estrategia de los olores para que la persona se haga un concepto del color y que cuando sepa que si le están hablando, por ejemplo, del color blanco y ya él ha experimentado el olor de la leche, le digan, es blanco como la leche. Él va a hacer referencia al color no porque conozca el color blanco, sino porque ya él ha percibido el olor de la leche y lo relaciona, a ese color lo relaciona con el olor de la leche. Entonces se le hace más fácil entender el color que se le está presentando. Es lo mismo que si le practican, por ejemplo, el conocimiento o se le brinda el concepto de color rojo. Le permiten explorar una manzana y decirle, esta manzana es del color que estamos trabajando. Tócala, manipúlala y ahora huélela. Cuando él la huele, va a sentir el olor que tiene la manzana y cuando ya él sepa que le hablan de rojo, él enseguida va a asociar ese color con el olor de esa fruta que también tiene el mismo color que se está trabajando. Son algunas de las estrategias pues que veo que se aplica mucho y que hay que tener en cuenta que muchas de las personas con discapacidad visual carecen de la capacidad de crear conceptos o ideas sobre el mundo que les rodea. Entonces, por eso hay que brindarles experiencias muy concretas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que y que de pronto a veces por la ligereza del tiempo se me olvida hacerlo y en otras veces sí lo hago, aprovecho para corregir aquí enseguida, es que cuando uno va a empezar, para que ustedes no cometan el error en el que yo a veces caigo, y le pido disculpas a la profesora Lucy por eso, es que cuando ustedes van a hacer una presentación de este tipo visual, ya sea un video, una imagen, decirle a la persona con discapacidad visual de qué se va a tratar la actividad y qué es lo que se le va a presentar. Por ejemplo, yo debí decirle a la profesora Lucy al iniciar, profesora Lucy, voy a presentar unas diapositivas en donde hay una serie de frases y hay unos gráficos que van a hablar sobre las necesidades educativas y algunos de sus aspectos para que usted sepa qué es lo que yo estoy presentando. Eso es lo que se debe hacer. Pero vuelvo y lo repito, a veces predicamos y no practicamos. Es lo que se debe hacer. Siempre, si ustedes tienen en su salón de clase un estudiante con discapacidad visual y ustedes van a presentar un video, antes de presentar el video deben decirle a ese niño con discapacidad visual que van a mostrar un video en donde se va a hablar y se va a mostrar X o Y imágenes y que se va a presentar o se va a tratar este tema para que la persona ya tenga una idea clara de lo que va a mostrar el video, la fotografía o la imagen o el gráfico que vayan a presentar. Eso es importante tenerlo en cuenta y es una forma de aplicar lo que se conoce como diseño universal para el aprendizaje. Profe, y así cuando usted le explica lo que va a hacer, lo que va a mostrar, le queda más claro el tema, porque hay veces que no describen y ponen el video, pero no queda claro. Exactamente. Entonces, también si van a mostrar un material audiovisual, además de explicarle lo que se va a presentar, el audio debe tener un buen sonido para que el estudiante con discapacidad visual pueda escuchar claramente el mensaje desde el punto de vista auditivo. Entonces, son estrategias y cosas que hay que tener en cuenta para ser inclusivo, pero bueno, a veces a uno se le olvida. Lo que sí quería decir era esto desde la experiencia que he tenido y ahí este guante no le cae a la profesora Lucy porque ella sí lo maneja. Es que muchos de los estudiantes que hacen parte del programa que presentan la misma condición de la profesora Lucía no les gusta utilizar el braille y hay que tener en cuenta que el braille es el código de comunicación digamos por así materno que tienen las personas con discapacidad visual. Yo sé que la profe Lucy sí es fiel a su regleta y a su punzón y hace sus transcripciones en braille, pero hay otros estudiantes que por el facilismo prefieren mejor los procesadores de voz. Pero bueno, ya eso es una decisión particular y hay que reemplazarla. Yo de pronto
Es que, profe, disculpe Ajá, y tranquila, tranquila. la crítica y la opinión. No se No sé, preocupe. no sé qué pasa con las personas ciegas que no quieren utilizar el braille, porque el braille, como usted lo dice, hace 200 años y pico que se creó fue porque las personas ciegas que existían en ese momento, en esa época, no tenían forma de comunicarse. Entonces, Exactamente. una persona ciega que va a la universidad o que va, sí, que va a la universidad porque el braille se tiene que enseñar en la escuela, que va a la universidad y no sabe braille, no puede tener un aprendizaje exitoso porque ese es su código de comunicación. Es Así más, es. con la tecnología no lo es suficiente porque entonces, si no hay internet, si no hay Falla. comunicación, entonces falla porque entonces, es necesario que se utilice el braille. Entonces, hay personas ciegas que muchas veces se han quejado que no se sabe para qué existe el braille. Eso no debe ser así porque eso es lo que nos identifica a nosotros como personas ciegas. Claro, y es como el sordo que no utiliza la lengua de señas. Eso sería algo ilógico. Entonces, ya la profe Lucy, y le agradezco, ha reforzado un poco más lo que acabo de decir, y son necesidades que hay que atender para que el estudiante pueda, como lo dijo la profe Lucy, tener éxito a nivel escolar. En cuanto a las personas con discapacidad física y motora, ¿qué necesidades educativas presentan? Necesidad de desarrollar su motricidad fina y gruesa porque es la parte más afectada. Necesidad también, al igual que las personas con discapacidad visual, de explorar el medio físico, ya que por lo general muchos de ellos, por su movilidad restringida, no pueden desplazarse a sitios específicos para poder conocer lo que hay a su alrededor. En cuanto a los contenidos académicos, también necesitan de sus adaptaciones y la creación de materiales especiales. Para las personas con discapacidad intelectual, ¿qué necesidades hay que atender? Desarrollar todos los procesos cognitivos, ya que ellos tienen una conducta cognitiva en un nivel muy bajo en su mayoría, que no les permite procesar bien la información. Por eso hay que estimular cognitivamente lo que es la percepción, lo que es la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje, que son los componentes que al configurarse todos juntos dan origen a lo que es la inteligencia. También necesitan desarrollar su lenguaje comprensivo, ya que aunque algunos desarrollan en su mayoría el lenguaje oral, no todo lo que se les explica es comprensible para ellos. En la parte de lo que tiene que ver con los contenidos académicos, se necesitan también sus adaptaciones curriculares y que todos los aprendizajes que adquieran sean conllevados a la generalización. Y cuando yo hablo de generalización de aprendizaje, es que ellos sepan aplicar esos aprendizajes ya adquiridos en situaciones nuevas donde sean aplicables esos conceptos, esas habilidades o destrezas o actitudes y valores que se le han transmitido y que ellos pueden utilizar en situaciones nuevas. Bien, todo lo que mostré anteriormente fueron algunas necesidades educativas asociadas a las personas con discapacidad. Y aquí están las no asociadas a la discapacidad. ¿Qué población se considera que presenta necesidades educativas no asociadas a la discapacidad? Estudiantes que tengan trastornos específicos de aprendizaje, como cuáles, como la dislexia, que es la dificultad o el trastorno específico para la lectura y la escritura. La disortografía, que es el trastorno específico para el buen uso de la ortografía y el manejo de las normas ortográficas. La disgrafía, que es el trastorno específico de la escritura, pero que no afecta la composición escrita, sino afecta la forma y el trazo de las letras. Ojo, la disgrafía es distinto a la disortografía. En la disortografía, la persona tiene dificultad para hacer uso de las normas ortográficas. Y en la disgrafía, la persona tiene dificultad para hacer el trazo de manera adecuada de lo que son letras y números. Y la discalculia, que es el trastorno específico para el aprendizaje de las matemáticas.
Estos son estudiantes que presentan necesidades educativas ¿de qué tipo? A ver. ¿Qué tipo de necesidades educativas pueden presentar estos estudiantes? Yo lo dije. Si no son asociadas a la discapacidad, ¿qué tipo de necesidades educativas son las que pueden presentar estos estudiantes? A ver, ¿quién se arriesga? Necesidades que están relacionadas a su aprendizaje. Sí, claro, todas están relacionadas a su aprendizaje y específicamente a las habilidades que les desarrolle. Pero desde la clasificación, ¿qué tipo de necesidades educativas pueden presentar estos estudiantes? Profe, podrían ser las necesidades del desarrollo cognitivo. No estamos hablando específicamente de qué tipo de necesidades educativas. Transitorias, muy bien, profe, transitorias. Recuerden que las no asociadas son transitorias, muy bien. Y claro, así como las que les mostré, que se relacionan que se relacionan con cada discapacidad, ellos también tienen sus necesidades específicas. Pero en cuanto a la clasificación que les di, estos estudiantes presentan necesidades educativas transitorias. Están estudiantes con trastornos de comportamiento. Dentro de estos están los estudiantes con déficit de atención y hiperactividad, trastorno disocial, que es un trastorno que se manifiesta por una oposición a las reglas establecidas socialmente. Son aquellos estudiantes que hacen parte, por ejemplo, de pandillas, son aquellos estudiantes que están metidos en situaciones de delincuencia juvenil, son aquellos estudiantes que les gusta hacerle daño al bien ajeno, maltratan a los animales, maltratan a las personas y no respetan sus derechos. Es decir, son los que nosotros conocemos como los famosos antisociales o como lo llaman muchas veces en las noticias, jóvenes en riesgo. Pero yo muy respetuosamente digo que el riesgo lo tienen son los habitantes de la comunidad donde estos chicos se desarrollan, porque su conducta pone en peligro la convivencia de un contexto específico y sus comportamientos son bastante marcados. Y están los estudiantes con trastorno negativista desafiante, que son aquellos estudiantes que no tienen claro lo que son las figuras de autoridad. Son aquellos niños groseros que hacen pataletas, que le contestan de manera agresiva a sus padres, les pegan a los papás, no aceptan ningún tipo de autoridad y simplemente son muy caprichosos. Y están otro tipo de poblaciones que también pueden presentar necesidades educativas, por ejemplo, enfermedades catastróficas o terminales, niños víctimas de violencia, menores infractores de la ley, son niños de pronto que han cometido un homicidio, un robo, inclusive una violación a otros menores, y aquellos niños que lastimosamente han sido víctimas de movilización humana forzada, lo que nosotros conocemos como desplazamiento. Y para terminar, les muestro aquí este cuadro descriptivo de algunas necesidades específicas de apoyo educativo que pueden tener estos estudiantes que presentan esta condición de discapacidad o algún tipo de trastorno y cuál es la respuesta educativa que se les puede dar. Entonces, si el estudiante presenta autismo, que es un trastorno específico del desarrollo, en donde el estudiante muestra dificultades para comunicarse y para entablar relaciones interpersonales, podemos darnos cuenta que las necesidades educativas que presenta un estudiante con autismo están más enmarcadas por el desarrollo de las habilidades sociales, el mejoramiento del contacto visual, que ellos por lo general muy poco lo tienen, y la discriminación o la capacidad de manejar información que es relevante e irrelevante. Entonces, ¿qué podemos hacer para atender esas necesidades? Brindarle alternativas de comunicación
desde el punto de vista alternativo y aumentativo, como las tarjetas de comunicación, como la pictografía, como el uso de aplicaciones específicas en donde ellos escriben en una tablet lo que quieren dar a entender y la tablet procesa esa información escrita por él en forma de voz para que las otras personas entiendan cuáles son sus deseos, sus necesidades o sus opiniones. Además de eso, de crear un PEI, un programa educativo individual que sea acorde a sus necesidades o desde el currículo hacer los ajustes necesarios para que pueda tener acceso a él. Para los estudiantes con trastornos de aprendizaje hay que desarrollar el pensamiento numérico, mejorar la fluidez y comprensión lectora y mejorar la calidad del trazo escritural. ¿Cómo podemos atender eso? Haciendo adecuaciones curriculares no significativas. ¿Cómo así no significativas? Que no comprometan eliminar o ajustar o cambiar algún contenido u objetivo de aprendizaje específico que también se vaya a aplicar con el resto del grupo. Y como los estudiantes con trastornos de aprendizaje son un poco desorganizados en sus actividades, enseñarles el manejo de rutina. Si el estudiante presenta discapacidad motora, debemos ayudarlo a desarrollar su motricidad fina y gruesa, como ya lo dije, el desarrollo de habilidades de perceptivo motrices como son el esquema corporal, la lateralidad, la orientación en el espacio y además de eso, la coordinación visomotriz, que tiene que ver con la relación que existe entre los movimientos de la mano y los movimientos de los ojos. Desarrollo de la comunicación y que podemos tener en cuenta primero para trabajar con ellos los aditamentos. ¿Qué son los aditamentos? Son aquellos recursos o materiales utilizados para que se le agreguen en partes específicas del cuerpo para que ellos puedan realizar sus actividades. Por ejemplo, si el chico se va a sentar en un pupitre, ese pupitre tiene que tener unos ajustes específicos. Entonces se le colocan especie de unos arnés que se ensamblan para que él pueda quedar en una correcta postura y su cuerpo no se vaya hacia adelante. Esos son aditamentos. Si va a hacer una actividad con crayola, pero sus músculos manuales son muy rígidos y no le permite agarrar bien el lápiz, se le puede colocar, por ejemplo, la crayola haciendo una pinza trípode, utilizando 3 dedos para que agarre la crayola y se envuelven esos 3 dedos en espadadrapo para que lo sujete y pueda realizar la actividad, o se le consiga un adaptador de dedos para que haga la pinza digital y pueda manejar correctamente el instrumento gráfico. A eso se le llama aditamento. Y tableros de comunicación en donde ellos pueden mostrar, los que puedan hacerlo con las manos, imágenes que transmitan un mensaje funcional para que la persona que los atiende sepa qué quieren decir, o los que están un poco más comprometidos tienen esos tableros de comunicación en la parte de abajo frente a su silla de ruedas y con los pies, si los pueden mover, van mostrando ya sea las letras para armar la frase o la palabra, o van señalando las imágenes que se relacionan con la necesidad que tienen en ese momento de transmitir un mensaje. Las personas con síndrome de Down necesitan desarrollar sus procesos cognitivos, ya yo se los expliqué. La conducta adaptativa, es decir, la forma en cómo ellos pueden manejarse dentro de un contexto específico. Y además de eso, activar la generalización de aprendizaje. ¿Cómo podemos trabajar eso? Creando actividades de refuerzo y de realimentación diaria, es decir, con ello es necesario el refuerzo continuo para que la información quede engramada en su cerebro. Y una tarea que se vaya a realizar con ellos, dividirla en pequeños pasos para que se le haga más fácil de desarrollar. Y para el estudiante con sordera, desarrollar la abstracción lingüística, es decir, la capacidad de comprender y crear conceptos a través del lenguaje. La comprensión de los contenidos curriculares, que ya lo nombré anteriormente, y el mejoramiento del lenguaje oral y la comunicación. Una respuesta educativa puede ser el apoyo de un intérprete y necesariamente la lengua de señas. Entonces, de esta manera, he querido hoy compartir con ustedes lo que es el tan discutido concepto de lo que son las necesidades educativas. Y recuerden, para concluir, que no debemos mirarlas como dificultades, sino como
requerimientos específicos que tiene un estudiante que puede presentar o no una discapacidad y que deben ser atendidas con los apoyos necesarios para que pueda tener logros significativos y avances adecuados en su aprendizaje y así favorecer su desarrollo dentro y fuera de la escuela.